Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, día miércoles, 21 horas en la televisión pública. Pablo Caruso, mis compañeras, ya en la mesa también para acompañarlos durante una hora. Y queremos arrancar Desiguales hoy con una cifra que es cierto, mejoró, es cierto, da un poco de esperanza, pero sigue siendo una cifra muy, pero muy preocupante, y es la cifra de pobreza en la República Argentina del último semestre, de la última mitad del año 2021. Y este es el número: 37,3% de pobreza, 8,2% de indigencia. Esto, cuando lo trasladamos en personas, en números, hablamos de 17 millones de argentinos que viven bajo la línea de pobreza, de un total de 45 millones aproximadamente. Recordemos que en mayo hay un censo, así que ahí vamos a tener los datos con un poco más de certeza. Pero no solamente son 17 millones de personas, son más de la mitad de los menores de 15 años. Cuando se va a la franja de menores de 15 años, el número de pobres sube a 51,4%. Uno puede decir, bueno, bajó, sí, es verdad. Si se lo compara con el mismo periodo del año 2020, era 42% el número. La indigencia era del 10,5%. Sí, es cierto que los números mejoraron. Pero cuando hablamos de 17 millones de personas que no llegan a cubrir la canasta básica total, preguntamos, bueno, ¿quién marca la agenda en la Argentina? ¿Estas 17 millones de personas? ¿O los aproximadamente 13.000 que tuvieron que pagar el aporte extraordinario, las grandes fortunas, y que muchos de ellos judicializaron la situación porque creían que no era justo hacer un aporte extraordinario? Menciono esto porque estamos en días, Pablo, en los que hablamos de buscar a esos argentinos que tienen su plata en el exterior y que no pagan ni un peso por ese dinero, que se la fugaron, que la lavaron, que la fugaron, como uno quiera decirlo. Digo esto y vuelvo a lo mismo, porque ¿quién marca la agenda? ¿Quién tiene el verdadero poder y para quién se gobierna? ¿No? Esa siempre es la gran pregunta. Exactamente, buenas noches. Me quedo con dos lecturas posibles de lo que tiene que ver para el gobierno y para el diseño de políticas del gobierno este número que hoy dio el INDEC respecto de la pobreza. Primero, ratifica que efectivamente las medidas cambiaron y por ende genera un crecimiento económico y desde ya una mejora en varios de los indicadores: el indicador de empleo, el indicador de actividad industrial, el indicador efectivamente de cuántos argentinos y argentinas acceden a la canasta básica. Esa es la buena noticia, que hay un correlato en términos de un cambio, de un viraje en las políticas económicas respecto al gobierno anterior. El otro tema que también está igualmente instalado es que hay enorme cantidad de argentinos y argentinas que tienen empleo, que están en blanco y aún así son pobres. Es decir, el dilema de crecer, pero al mismo tiempo redistribuir mejor ese crecimiento, esa riqueza que se va generando. Y este es el tema. Hoy estaba escuchando con muchísima atención en una radio, en el Destape, con Roberto Navarro. Le dieron lugar a un trabajador que efectivamente contaba que ganaba en blanco 80.000 pesos y que no tenía, y que efectivamente era pobre, que no tenía para, que pasaba muchas necesidades, y bueno, lo describió de una manera muy categórica respecto a las cosas que podía comprar y que no, y lo que padecía efectivamente su familia. Es decir, este es el claro problema que tiene hoy el gobierno. Medio vaso lleno, que sus políticas responden. Medio vaso vacío, es que todavía ese crecimiento no termina de generar un bienestar más concreto a personas que teniendo trabajo todavía son pobres. Decía además ese trabajador que estaba endeudado desde el gobierno de Mauricio Macri, porque también hay que tener en cuenta eso, ¿no? No se venía de 4 años de crecimiento, de 4 años de sueldos ganándola la inflación. Por el contrario, fueron 4 años muy difíciles para los y las argentinas. Claro, después la pandemia, que vino a empeorar absolutamente todo. Pero atención a ese dato, porque eran deudas, lo explicaba muy bien, compras con tarjeta de crédito para refinanciadas con esas tasas de interés para comprar comida. Exacto. Que nunca se terminaba de saldar porque al mes siguiente tenía que volver a hacer efectivamente esa compra y después, bueno, acarreaban todos esos intereses. Preocupante. Sí, muy. Yo no quiero dejar de vincular este tema con un aniversario hoy muy importante. Se cumplen 40 años de una movilización 30 de marzo de 1982. La movilización por paz, pan y trabajo durante la dictadura cívico-militar. Un sector de la dirigencia sindical a la altura de las circunstancias, la CGT Brasil,
comandada por Saúl Ubaldini, que efectivamente se movilizaron, aquí algunas de las imágenes, para reivindicar los derechos laborales, para reivindicar los derechos sociales y los derechos políticos de la clase trabajadora en la Argentina, bajo ese modelo, que es el mismo modelo que después se repitió durante el gobierno de Carlos Menem y durante el gobierno de Mauricio Macri. El mismo modelo económico, el mismo proyecto de país. En la CGT Azopardo, que era la CGT oficial de ese momento, oficialista, quien ejercía como secretario general era Jorge Triaca, padre del sindicato de plásticos. Después, bueno, las paradojas de la vida, su hijo fue el ministro de Trabajo del gobierno de Mauricio Macri. Sí, que pasó después a ser secretario, ¿no? Sí, que después aceptó la rebaja efectivamente a una secretaría. Bueno, dirigencias sindicales a la altura de la circunstancia, con problemas similares, la pobreza de la clase trabajadora en la Argentina, que hoy vuelve a reclamar que el fruto de su trabajo, que se llevaron muy poco, se evadieron de impuestos, colabore en la Argentina para solventar políticas que le mejoren la vida. Estamos ya en los estudios de Desiguales con el dirigente del Frente de Todos, Agustín Rossi. Con él vamos a hablar de estos números, porque es la realidad, ¿no? Digo, es la materia sobre la que tiene que trabajar hoy por hoy la política argentina, y además específicamente sobre si es posible traer dinero de quienes lo fugaron, de quienes lo tienen en el exterior sin pagar bienes personales, de quienes hacen riqueza en nuestro país y se la llevan sin poner un peso. Bueno, sobre eso también vamos a hablar hoy en Desiguales. Y con dos especialistas, ¿no? Por distintos motivos. Viene Natalia Bolosín, que es una doctora, una abogada especializada en criminalidad económica, y Hernán Arbizu, que trabajó en el JP Morgan y que efectivamente, bueno, tuvo que pagar con pena de cárcel la colaboración que él hizo, conociendo las entrañas de la bestia, la colaboración que él hizo para facilitar la fuga de sectores muy importantes del poder económico. Así que de todo eso vamos a estar hablando hoy en Desiguales. Sí, recuerden, señor. Programa libre de humo. Así es. Y estamos ya con Jimena Fuertes, con Florencia Barragán. Bueno, ¿querés arrancar vos, Jimena, a vendernos un poco? Sí, hoy un día cargadísimo de información, porque además de la recordación que estaban haciendo ustedes, de la cual participó también el presidente, después se juntó con los gobernadores y gobernadoras de 19 jurisdicciones para ver cómo se van a organizar ante la posibilidad de que la Corte Suprema falle a favor de la ciudad de Buenos Aires con respecto a los fondos coparticipables que están en disputa y que le había dado Mauricio Macri por decreto a la ciudad apenas asumió en enero de 2016. Yo no juego al rugby, ¿no? Pero es medio como un scrum lo que se hizo, ¿no? Como, sí. Bueno, acá estamos. Exacto. Pero muy interesante, porque algunos salieron, salieron, como por ejemplo el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, directamente a decirle a la Corte Suprema de Justicia que no trabaje en función de los intereses de políticos partidarios de Horacio Rodríguez Larreta. Y algo maravilloso que fue escuchar al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, decir, yo la verdad quería ir, pero le pregunté a Horacio Rodríguez Larreta y me dijo, no, mejor no vayas. Sí. Con lo cual, bueno, para no llevar agua para ningún molino no fui. Sí, bueno, es espectacular. Es que tiene que ver con eso. Es un scrum, como decís vos, Luli, en función de 2023 también, porque si Larreta quiere ser presidente, va a tener todos estos gobernadores y gobernadoras del otro lado diciendo, bueno, nosotros también nos merecemos estos fondos, que es lo justo. Claro. Así que peleita por ahí. Bueno, Jim, entiendo, para adelantar datos, la próxima semana se empieza a trabajar en comisiones del Senado el tema de la ley para recuperar fondos fugados. Exactamente, habrá un plenario de comisiones, me decían presupuesto, justicia también y legislación, están viendo cómo se conforma ese plenario de comisiones y ya hay para darle tratamiento. Muy bien, avance rápido la iniciativa, ¿no? Te dije. Flor Barragán. Así es, vamos a estar hablando justamente de ese tema, pero poniéndole números a este fondo, para decirlo muy fácilmente. Sí. Un fondo que se quiere recaudar dinero de la evasión, del lavado de activos también, para pagarle justamente al FMI. ¿Qué espera el gobierno? ¿Qué espera también? Por un lado, ¿qué esperan los senadores, legisladores kirchneristas que lo presentaron? Y también qué espera la mesa chica de Alberto Fernández. Y bueno, ¿y cuánto hay que pagarle al FMI? ¿Cuál fue el tema, además de los chocolates, de la reunión de Cristina Kirchner con el embajador de Estados Unidos en Argentina? Se habló de los chocolates patagónicos, pero también de otro tema central relacionado a esto. Bueno, me cuentan que en diciembre se empezó a hablar esto, por supuesto bajo conocimiento del presidente Alberto Fernández, y también de Martín Guzmán, a quien le consultaron y dio visto bueno para esta iniciativa. Sí, lo confirmó la vocera presidencial, de hecho, eso hoy. Bueno.
Muy bien. No, ya tenía el dato antes, no sabía que Cerruti lo había hecho. Muy bien. Bueno, nos vamos al living. Estas cosas que pasan con Lucila Trujillo. ¿Qué va a hacer? Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bienvenido a Desiguales. Muchas Bueno, gracias. hoy un dato muy importante, casi la esencia. Me acuerdo que lo charlamos la última vez que viniste, la esencia de la política, tratar de resolver las desigualdades en la población. En este caso, una baja en el índice de pobreza, pero todavía muy, muy alto, ¿no? Bueno, me parece que nos reafirma en este tema de que la economía nos da buenas noticias y otras no tan buenas, digamos, ¿no? Y que el esfuerzo que hay que hacer es para ver la totalidad del vaso lleno. Hace 10 días atrás o 15 días atrás vimos el índice de inflación de febrero del 4,7% y bueno, generó toda una preocupación y una reacción por parte del gobierno. El miércoles pasado vimos los índices de desocupación y de ocupación, porque es un índice bajísimo, el 7%, pero también vale la pena analizar que se da no por una disminución de gente que busca menos, de que hay menos gente que busque trabajo, sino que hay mayor cantidad de población empleada, y estos índices de baja de la pobreza y menor baja de la indigencia me parece que también son claramente importantes y que van en el camino que tenemos que profundizar. La verdad es que ya creo que no hay que hablar más del rebote post año 2020 que fue de fuerte recesión económica, sino que hay un sendero de crecimiento económico. Yo vengo sosteniendo que vamos a crecer por encima de las perspectivas del propio Fondo Monetario, vamos a estar más cerca de 6 puntos que de 5 inclusive, y que eso le va a dar una potencialidad y un sendero de crecimiento a la economía argentina más que importante, digamos. Lo que en algún momento se decía no fue magia, ahora se podría decir no fue rebote. Pero sin embargo convive con una enorme cantidad de personas que tienen trabajo, que tienen empleo, incluso en blanco, pero que siguen siendo pobres. Sí. ¿Eso qué tipo de políticas resuelven eso? La recuperación del salario de los puestos de trabajo en general tiene este proceso. Primero se pobla, por decirlo de alguna manera, con una cantidad se puebla con una cantidad de trabajadores, en muchos casos con empleo no regularizado y con un nivel salarial por debajo de lo que deberían percibir adecuadamente, y en la medida que la economía sigue creciendo y sigue habiendo mayor demanda laboral, se va produciendo un traslado de ese empleo informal y una mejor calidad y retribución por parte del trabajo, digamos, ¿no? Además de todo lo que significa las aplicaciones de política activa. Pero acá el secreto, que es el secreto que debe tener la economía argentina, es sostener este sendero de crecimiento. Si crecemos este año y crecemos el año que viene y crecimos el año pasado, hay que ir para atrás, digamos, para encontrar 3 años seguidos de crecimiento económico, ¿no? Ahora, Rosy, lo que me pregunto en este contexto es, y teniendo en cuenta lo que pasó en las últimas semanas, principalmente dentro del Frente de Todos, da la sensación, y esto lo dijo incluso Daniel Arroyo aquí, ¿no?, que la política y la sociedad llevan diferentes agendas a veces, desde internas, tanto en el frente opositor como en el frente oficialista, hasta lo que pasa en la calle. ¿Usted siente esa disociación entre sociedad y clase política argentina? Cuando se da una tensión tan fuerte como la que vivimos y que aparentemente empezamos a dejar atrás, alrededor de un tema tan importante como era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que se produce es que la dirigencia política entra a mirarse uno con el otro, ¿no? Y en el mirarse uno con el otro, y a veces hasta mirándose por encima del hombro con mucha desconfianza, te olvidas de mirar a lo más importante, que es mirar hacia la gente. Entonces, yo creo que, sin ninguna duda, que la salida que tiene la coalición, nuestra coalición del Frente de Todos, es mirando hacia adelante y hacia abajo, hacia el futuro, hacia los 20 meses de gestión que nos quedan, de responsabilidad de gestión que le quedan al presidente Alberto Fernández, y poniendo justamente fuertemente la mirada con el conjunto de la sociedad. Pero en términos generales, inclusive yo le diría que si usted quiere asociar tomando por ejemplo una variable, la economía argentina, con expresiones que se vivieron durante todo el proceso de debate interno, yo creo que el esfuerzo que hay que hacer es para mirar el vaso
completo. Usted puede quedarse con el vaso medio lleno y quedarse en una actitud de conformismo mirando los indicadores del miércoles pasado y los indicadores de hoy, y puede quedarse con el vaso medio vacío mirando los indicadores de hace 10 días de inflación. Y la realidad es que la economía argentina hoy es todo eso, es una economía inflacionaria, indexada, que la recibimos con un 50% de Macri en el 2019, que para aminorar el proceso inflacionario se necesitan una multiplicidad de medidas y que no hay una medida que se resuelva la cuestión de un día para el otro o de un mes para el otro, pero al mismo tiempo esa es una economía que crece, que genera puestos de trabajo, que disminuye la desocupación, que disminuye la pobreza, que disminuye la indigencia, y esos son datos positivos. Bueno, entonces el desafío está en fortalecer lo que venimos haciendo bien y ver de qué manera empezamos a tomar las medidas necesarias para que estas cuestiones que tienen que ver con la inflación vayan mejorando. Jimé. Sí, hoy el gobierno nacional, en particular el presidente Guado de Pedro y el jefe de gabinete Juan Mansur, recibieron a 19 gobernadores y gobernadoras en la Casa Rosada para encarar lo que había planteado Horacio Rodríguez Larreta como una disputa judicial en la Corte Suprema por los fondos coparticipables, y hubo expresiones de varios gobernadores en contra de la posible decisión que vaya a tomar. Usted, como hombre de Santa Fe, ¿cómo considera que esto puede llegar a desenvolverse y qué consecuencias a nivel federal puede traer? Bueno, espero que la Corte tome una decisión que rescate el espíritu federal y la Constitución federal de nuestro país, ¿no? Para la provincia de Santa Fe sería claramente favorable, ¿no? Porque el ministro de Pedro ha anunciado que parte de esos fondos coparticipables van a ir a fortalecer la lucha contra el narcotráfico en nuestra provincia, que es un flagelo doloroso para toda la provincia de Santa Fe, sobre todo para la ciudad de Rosario y para la zona de la ciudad de Rosario. Y está claro que se necesita de la conjunción de todos los actores del Estado como para poder sostenerla y llevarla adelante. Ahora, ¿qué? Hay que recordar que cuando Macri asume la presidencia, lo primero que hace es aumentarle el porcentaje de coparticipación a los pocos días al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y me parece que el gobierno de Alberto Fernández lo que está buscando es una distribución mucho más equilibrada de la totalidad de los recursos. De esto se trata. Esperemos porque lo importante de esto es que la Corte debe percibir que no es un conflicto entre el Estado Nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay terceros que van a ser los perjudicados si falla a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son el resto de las provincias argentinas. Por ejemplo, lo de Morales de hoy, ¿no? Diciendo, bueno, por Jujuy yo hubiese ido, porque la verdad me parece bien lo que están pidiendo el resto de los gobernadores, pero como Horacio me pidió que no vaya, no lo hago. ¿Qué interpreta ahí, digo? Bueno, esperemos que los que interpreten sean los jujeños, que el gobernador de la provincia de Jujuy no defiende a los jujeños. Digamos, no, lo que interpretemos nosotros, en todo caso, es un análisis político. Lo bueno sería que los jujeños sepan de que producto de la alianza política que tiene con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobernador no fue a representar o no vino a representar los intereses genuinos de los jujeños y de las jujeñas. Flor Barragán. Sí, quería volver un poco al tema económico que hablaba Agustín Rossi al principio, los datos, ¿no? Baja de desempleo, baja de pobreza, con el vaso medio lleno también de la actualidad de esos datos y de inflación. Ahora, el otro día el presidente Alberto Fernández acá dijo una frase que para mí fue central, que dijo, gobernar es resolver dilemas. Digo, la economía argentina está llena de dilemas. Digo, subís la tasa y así como baja la inflación, bajas un poco el crecimiento. Digo, todo es un dilema en la economía argentina y no hay nada más fácil que ser oposición y ponerte del otro lado de ese dilema, ¿no? Ahora, si uno ve los propios, sobre todo el sector de la cámpora, que dice públicamente muchas críticas económicas, ¿crees que esas críticas, por ejemplo, a los salarios y tantas otras, a que el gobierno está muy cerrado en 5 amigos, esas críticas son de desconfianza de no estar en la gestión o son críticas económicas sobre un modelo de país? A mí me parece que escuchamos una cantidad de críticas o una cantidad de reflexiones y debates que son todos parte del mismo proceso político, que fueron la disidencia que se expresó alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
yo he tratado durante todo ese debate, tratar de comprender, de ponerme en el lugar de comprender el porqué. Y en ese esfuerzo de comprender el porqué, ponerme en un lugar de no generar o de tratar de buscar miradas o tránsitos que nos permitan seguir hacia adelante. Y entonces, una de las maneras concretas es tomar las cosas sobre números concretos y sobre hechos concretos y no sobre valoraciones. A mí me parece que hay un buen esfuerzo que ha hecho el gobierno, una buena gestión del ministro Guzmán, una buena gestión del ministro Culfas en cuanto a lo que significa el fortalecimiento de todo lo que es el desarrollo productivo de la Argentina. Yo creo que sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la energía que se puso es demasiada, es excesiva en el debate, porque el Fondo Monetario es una consecuencia, no una causa. La causa contra la cual nosotros luchamos contra el neoliberalismo en la Argentina. El gobierno neoliberal de Mauricio Macri nos dejó el Fondo Monetario, la deuda con el Fondo Monetario, pero también nos dejó el 50% de inflación, nos dejó el 40% de pobreza, nos dejó indigencia alta y nos dejó un plan de desindustrialización. Entonces, la mirada que hay que poner es no solamente en esto que pasó con el fondo, sino en cómo hacemos para ir resolviendo la totalidad de las otras cuestiones. Agustín. Eso sobre el debate. Después lo que vos describís, Flor, está claro que muchas veces la economía te presenta el dilema de la frazada corta, digamos, Claro, ¿no? De que por un justamente lado en resolvés un Argentina, tema sobre todo. y que por el otro lado resolvés. Bueno, pero es la política. ¿Qué intereses afectás? En cada momento y en cada circunstancia tenés que ir tomando decisiones y en el marco de las decisiones tenés que ir viendo, como se decía recién, qué intereses afectás o cuáles son las medidas con las cuales tus representados están más defendidos para poder seguir llevándola adelante y llevando adelante la situación. Bueno, me parece que de esto es fundamentalmente lo que se trata. Agustín, ahora en el próximo bloque vamos a charlarlo más técnicamente, pero se viene un debate que va a arrancar por el Senado la semana que viene sobre la creación de este fondo y las decisiones que hay que tomar para que el fondo, para pagarle al fondo, implique dinero que ha sido producto de la evasión. Con la experiencia que tenés en lo parlamentario, en el ir y venir, en las discusiones, ¿qué discusión legislativa te imaginás sobre esto? Hay dos posibilidades, ¿no? O una discusión en formato de vos defendés esto y yo defiendo esto, o una discusión más responsable. ¿Cuál sería la discusión más responsable? Decir, bueno, independientemente de los detalles técnicos del proyecto, lo cierto es que el proyecto tiene un fin noble. Tiene que decir, bueno, estos señores que evadieron, que eludieron al sistema tributario argentino, que eludieron la justicia argentina y que dinero que obtuvieron, quizás con actividades lícitas, la mayoría de ellos, en lugar de declararlo y pagar impositivamente para beneficio de todos los argentinos, decidieron eludir. Bueno, que estos señores paguen lo que corresponda pagar, lo que establece el proyecto, para constituir un fondo para pagar la deuda con el fondo. Con lo que también muchos presuponemos que muchos aprovecharon ese crédito que tuvo el Fondo Monetario Internacional, que obtuvo el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional para terminar fugando esas divisas. Entonces, a mi criterio, lo que debería haber del conjunto del Parlamento argentino es decir, el fin que se busca es un fin noble. Es buscar este dinero que está fugado y que paguen impositivamente para poder constituir un fondo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Después se buscará técnicamente cuál es la mejor manera. El proyecto tiene una propuesta técnicamente de cómo se lleva adelante. Ahora, pero la verdad que por lo que he escuchado hasta ahora, Cambiemos se va a oponer. La izquierda anunció que se va a oponer también, digamos, ¿no? Los 4 diputados trotskistas dijeron que se van a oponer. Entonces habrá que ver nuestro espacio político, ya sea tanto en diputados o senadores, como constituye las mayorías. Pero la realidad es que inclusive es porque muchos lo asocian con el impuesto a las grandes fortunas. El impuesto a las grandes fortunas era un impuesto a los que tienen mayor riqueza en Argentina.
Acá es un pagar al que va, digamos, ¿no? Ahora, Rosy, entiende este proyecto como un aglomerador, no sé cómo decirlo. Aglutinante. Aglutinante, ahí está. Del Frente de Todos, digo, como algo, bueno, acá ¿sabes qué? Nos volvemos a encontrar todos, acá no vamos a votar todo lo mismo, esto lo vamos a salir a bancar, a diferencia de lo que fue el acuerdo con el FMI. Sí, sin duda que han todos los sectores mostrado coincidencia, digamos, ¿no? Me parece que es así. No lo pondría en diferencia, digamos, si usted analiza el inicio de la disidencia, que es cuando Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque, en esa misma carta Máximo acota esa disidencia a un lugar, la presidencia del bloque, y a un tema, que era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea que en el resto de los temas, dentro del Frente de Todos, tenemos mucho más posibilidad de coincidir que en disentir. Ahora, pienso en lo que ocurrió con el tema de las retenciones y el gobernador de la provincia de Santa Fe, ¿no? Omar Perotti, en su momento diciendo que no veía que eso sea una posibilidad. ¿Usted tuvo algún que otro cruce con él o alguna que otra opinión? ¿Cree que Perotti representa lo que usted representaría en Santa Fe, por ejemplo? No, sin duda que no. Yo ya lo he dicho públicamente, me equivoqué en el 2019 cuando apoyamos a Perotti como gobernador. Más allá de que hoy sí estuvo, ¿no? En Casa Rosada, sí, defendiendo pero, los intereses santafesinos en ese caso. Independientemente de cualquier otra consideración, digamos, ¿no? Pero bueno, la verdad que además la crítica a ese aumento de 2 puntos de las retenciones es casi irrisorio, porque ni siquiera era la defensa de los productores santafesinos, era la defensa de las grandes exportadoras, porque está afectado a las exportadoras santafesinas, a las exportadoras de granos y oleaginosos de la Argentina, que son 7 u 8, digamos, ¿no? Porque el productor de soja le retienen o le quitan exactamente lo mismo, no le dicen, no, te quito más porque esto va a exportar como poroto, o te quito menos porque esto se va a exportar como harina de soja o como aceite de soja. Entonces, claramente que eso era una mirada absolutamente desproporcionada, la reacción del gobernador, como la reacción de Schiaretti, como la reacción del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agustín, recién dijiste que está claro, que ya está claro, que hasta el fondo lo reconoce, que las causas de la inflación no es una y que no hay una política que efectivamente la baje. ¿Crees que hay en la sociedad argentina margen para volver a aceptar algún tipo de convertibilidad o más allá el tema de la dolarización? Ahora me contestás, pero observá y compartamos cómo ha girado en el mundo de la oposición la idea de la dolarización, que insisto, por primera vez, entiendo yo, en la historia argentina, entró un proyecto al Congreso Nacional que busca dolarizar la economía. Sería dolarizar directamente. Yo dolarizaría oficialmente la economía argentina. De la manera que lo hizo Ecuador, por ejemplo, que tenía 100% de inflación, mucho más fuerte que la nuestra. Ecuador, desde el año 2000 hasta hoy 2022, todos los años ha tenido inflación de un dígito. Yo soy presidente, yo dolarizo la economía. Y si la casta política no me lo deja hacer, llamo a un referéndum. Vas a ver lo que dice la gente. A ver si quiere la plata de porquería esta que emiten los políticos delincuentes de Argentina o quieren una moneda de verdad. Para terminar con la inflación, vos dolarizás y la inflación empieza a ceder. En el último año de tu gobierno habían empezado a trabajar la idea de la realización. O sea, de ir al real, no ir al dólar. ¿Eso y lo seguís pensando? Sí, es como el patrón euro para la Unión Europea. A Macri, ¿no? Después de eso, porque se ve que alguien le dijo que no lo diga. Sí, no sé. Dio marcha atrás. No sé cómo está, cómo salimos en el bridge hoy, tampoco. Hoy no sé cómo tenemos fue. el dato. Voy a averiguarlo. Bueno, uno podría reírse de estas cosas, pero finalmente Milei es diputado, digamos. Todo empieza como una farsa, pero después va entrando. Sí, hay que cuidarse y hay que argumentar adecuadamente. Lo primero que hay que decirle a los trabajadores es que te van a dolarizar a un tipo de cambio y tu salario no va a tener el salario de los obreros de los Estados Unidos, seguramente será un salario muchísimo más pobre. De entrada, esto es lo que significaría. Después que dejás de tener autoridad sobre alguna política monetaria, ya no podés tener política monetaria, no podés fijar un tipo de cambio para las exportaciones, ni podés fijar un tipo de cambio para las importaciones, y cedés gran parte de la soberanía. El problema de la dolarización no es entrar, sino cómo salir. Claro. Ecuador ni con Correa pudo salir
ni con 2 gobiernos de Correa pudo salir de ese escenario de la dolarización, en donde la política monetaria te la fija la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces todo lo que dicen son grandes mentiras, como esta idea que dan dando vuelta de la caja de convertibilidad, de la convertibilidad de los planes de estabilización. Los planes de estabilización parten de la base de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Es dejar que suban los precios, congelar los salarios y creer que a partir de esa nueva referencia, en el tiempo, la sociedad termina aceptándolo, porque como va a bajar la inflación y no tenés aumentos de salario, de precios todos los días, porque no va a haber aumento de salarios y te quedás con los precios altos, entonces eso genera una sensación de bienestar. La realidad es que cuando se aplicó, los niveles de inflación eran recontra muchísimo más altos de los que tenemos ahora, digamos, ¿no? Acordémonos que Cavallo aparece después de la hiperinflación de Herman González, que venía después de la hiperinflación de Alfonsín, que teníamos 3000% en un año y algunas veces 1000% durante un mes. Claro. Entonces la situación es una situación absolutamente distinta, y que además al final del recorrido termina como terminó la crisis del 2001, con los enormes niveles de desocupación y de pobreza en el conjunto de la Argentina. Entonces me parece que de esto es claramente lo que se trata, ¿no? Jimé, el día domingo el presidente descartó cambios en el gabinete, pero vos ahora tenés quiénes serían esos cancilleres, porque no va a haber más de uno que Santiago Cafiero, que están intentando, bueno, la unidad real, ¿no? Sí, así es. Vos sabés que del lado del cristinismo lo tenemos trabajando para acercar posiciones a Guado de Pedro, a Anabel Fernández Sagasti, la senadora, bueno, Guado, el ministro del Interior, y también a Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, que hace 2 semanas, hoy también, pero hace 2 semanas estuvo en Casa Rosada, y me enteré que estuvo tratando de acercar posiciones. Obviamente gobierna la provincia más importante del país, está también preocupado por su territorio y sobre todo el tema precios en el territorio. Y del otro lado, del lado de Alberto, también tenés a 3 personas trabajando para que la gestión por lo menos siga fluyendo y que además se puedan acercar posiciones. Lo tenemos al ministro Gabriel Catopodis, a la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, y al ex canciller, pero ahora canciller de esta situación, actual canciller y ex jefe de gabinete, el Santiago Cafiero, claro, que también es uno de los que se reunió con Anabel hace 2 semanas para ver cómo se podían empezar a tejer los acercamientos entre Alberto y Cristina. Me dijeron que de igual modo, hasta que ellos dos no lo decidan, todo lo demás por ahora queda a la espera. Fue un día igual con tweets del presidente Alberto Fernández, y creo que tenemos alguno para compartirlo, en defensa de la vicepresidenta, producto de lo que ocurrió en Río Gallegos. Ahí está, esto tuiteó Alberto Fernández. Hoy fue derribada y vandalizada en Río Gallegos una estatua montada en homenaje a Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la Nación y vicepresidenta. Ella se ha ganado legítimamente un lugar en nuestra historia, en nuestro presente. Respetar las instituciones y la convivencia en la diversidad ideológica son una exigencia que nuestra democracia nos impone. Esto escribió hoy por la tarde el presidente. Le quiero estamos viendo el último, la información que llega también da cuenta que estos actos vandálicos, y seguía hablando sobre lo que ocurrió en Río Gallegos, pero quiero preguntarle a Rosy, porque se ha rumoreado mucho esto, Agustín, en la prensa, la posibilidad de que usted ingrese al gabinete. ¿Se lo propusieron? ¿Tiene ganas? ¿No tiene ganas? ¿Quién sale? No lo sé, no, yo le pregunto si usted entraría. Yo no le pregunto quién sale, solo le pregunto... La verdad que es muy futbolera la respuesta. Puedo decir, tiene que entrar tal, ¿y a quién sacás? Me lo tomo con humor, eso lo decía el DT igual, ¿no? Me lo tomo con humor porque en general entiendo la pregunta, porque sé de las versiones y de los trascendidos, pero en general me pone de mal humor. Y me pone... No lo quiero, pero ya se puso No. La arruiné el miércoles por la noche. Y me pone en un lugar incómodo, digamos, ¿no? Porque primero, yo no hablé con nadie, ni con el presidente, ni con ningún dirigente importante como para volver al gabinete. No hice ninguna operación con ningún periodista para que me posicione para volver al gabinete. Estoy cómodo en el lugar que estoy
Y cada 2x3 aparece el trascendido que voy a volver al gabinete y siempre se involucra el lugar y en el lugar está ocupado por un compañero que está tratando de hacer dentro de sus posibilidades lo mejor las cosas. Entonces, la verdad es que he aprendido después de tantos años de vida política que uno puede aportar a la construcción política y a lo que significa el fortalecimiento, en este caso del Frente de Todos, el liderazgo de Alberto Fernández, de la unidad del Frente de Todos, de distintos lugares. Me toca estar en el llano y esto es lo que hago. Última, Agustín, si Alberto Fernández, presidente, no llega con expectativas al 23 de reelegir, ¿puede alguien del Frente llegar? Es muy difícil. Para mí es muy difícil, porque si Alberto no llega con expectativas, significaría que la gestión no está bien ponderada. Porque si la gestión está bien ponderada, el titular de la gestión es el presidente de la nación. Revalida, claro. Entonces me parece que sería una situación anómala, por decirlo de alguna manera, o muy singular en la vida política. Saquémosle los nombres, digamos, ¿no? Saquemos el país, en Argentina, además. A un gobierno, a un espacio político, si está en el oficialismo, se lo juzga por la gestión. Entonces, si la gestión tiene resultados, seguramente que vamos a llegar con aptitud electoral. Si la gestión funciona bien, el titular de la gestión, que es el presidente de la nación, va a llegar con aptitud electoral. Después decidirá el presidente si decide ser reelecto o no decide ser reelecto. Pero bueno, también es cierto que es una situación singular la que vive la Argentina hoy, con coaliciones, y que independientemente de que el presidente tiene... Lo natural sería que intente ser reelecto, digamos, ¿no? Lo ilógico, lo antinatural sería que no intente ser reelecto. También es cierto que hay que imaginarse la posibilidad de que el Frente Oficialista tenga paso, porque la oposición va a tener paso. Y no tener paso por parte de nosotros es una desventaja. Ya lo vimos en estas elecciones anteriores. Dijimos listas únicas o muerte y terminó para el lado de la muerte. En 24 de los distritos electorales que existían en la Argentina, en 17 ganaron los frentes que tuvieron paso. Y los frentes que tuvieron paso pudieron llevar adelante las pasos, gestionarlas, después gestionar el resultado y terminaron ganando las elecciones. Y todo indicaría que el frente opositor que Cambiemos va a tener paso. Entonces, yo no sé si lo más conveniente no sería tener una paso dentro del frente oficialista y que salga claramente fortalecido. Una paso con reglas de convivencia, con reglas de juego, sabiendo que después del resultado de los pasos tenemos que transitar todos juntos. Entonces, más reconociendo que han habido experiencias bravas de interna. Sí, pero esa experiencia, todo el mundo habla de la de Julián con Aníbal. Con Aníbal. Y hoy los dos son ministros de Alberto, digamos, ¿no? Pero fue una paso acotada esa, porque todos los cargos eran unificados y solamente se disputaba la fórmula presidencial, claro. La fórmula gubernamental, digamos, ¿no? Entonces yo estoy hablando de una paso en serio. Bien. Digamos, ¿no? Que haya una fórmula. Señora paso. Una señora paso, que haya una fórmula presidencial con candidatos a diputados y a senadores en todo el país, que haya otra fórmula presidencial con candidatos a diputados y senadores en todo el país, como va a ser seguramente lo que Cambiemos, con un sistema DON para distribuir diputados y para distribuir los diputados, para que estén representados absolutamente todos. Pero me parece que ese es un análisis que nosotros tenemos que claramente hacer, porque también yo digo, quedó tan ridículo el tema de listas únicas o muerte, digamos, ¿no? Con la decisión que hubo o con la disidencia que hubo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en un tema tan importante, claro, que pareciese que lo más lógico sería decir, miren, somos una coalición. En muchas cosas pensamos distinto, en otras pensamos igual. Si las cosas que pensamos distinto al momento de elegir el candidato a presidente son tan fuertes, bueno, que no la resuelva un cenáculo de dirigentes, sino que vayamos a una elección primaria, que sería, creo que, interesante. Agustín, gracias. No, gracias a ustedes por haber venido a Desiguales. Bueno, nos vamos a una pausa y al regresar, atención, porque hablamos con gente que conoce mucho los pormenores de lo que significa perseguir a quienes evadieron tanta riqueza en la Argentina, generada por trabajadores en la Argentina y que hoy servirían para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Después del corte.
Estamos ya en Desiguales, seguimos. Arrancamos a hablar del tema en la tanda. Arrancó la charla. Siempre es más interesante lo que ocurre en la tanda Así que es. lo que ocurre al aire. Bueno, la charla es con Natalia Bolosín, que es doctora en Derecho, además se especializó en criminalidad económica. Natalia, ¿cómo te va? ¿Qué Buenas tal? noches, ¿Cómo va? gracias por Gracias venir. por la invitación. Y está Hernán Arbizu, ex ejecutivo del JP Morgan, y además Hernán, bueno, cumplió pena de prisión por haber facilitado el lavado de dinero. Ahora lo va a explicar seguramente un poco mejor. Natalia, ¿cómo ves la iniciativa del gobierno? ¿Técnicamente es posible? ¿La objetás desde qué lugar o la respaldás si te parece una buena iniciativa? No, me parece Con tu que, experiencia, ¿no? Me parece que parte de una premisa ética o moral, si querés, que es correcta, que es que hay que salir a tratar de recuperar el dinero evadido, no solo el que está vinculado con la fuga en relación al préstamo famoso de Cambiemos, sino en general, ¿no? El dinero evadido, y esté en la Argentina o esté en el extranjero. Sí. O sea, la premisa es correcta. Como decía hace un rato Rossi, ¿no? La idea es buena. Ahora, el proyecto en sí, la herramienta, a mi juicio, tiene un montón de problemas técnicos, en algunos casos cierta ingenuidad, yo diría rayana con la locura, creer que los bancos extranjeros, porque Argentina dicte una ley de nuestro Congreso, los bancos extranjeros van a actuar como agentes de retención y van a girar el dinero de los argentinos no declarado en Estados Unidos a la Argentina, una cuenta de la AFIP, es rayano con la locura, a mi juicio. Y además tiene algunas herramientas que son de dudosa constitucionalidad, ¿no? Esencialmente lo vinculado con el secreto fiscal, el secreto bancario, el levantamiento del secreto por parte, por ejemplo, del jefe de gabinete de ministros. Hernán, ¿vos qué opinás? Mira, primero déjame aclarar que hay una discusión coloquial si es lavado, si es una ley de blanqueo o no es una ley de blanqueo. Es ridículo el discurso. ¿Por qué, Hernán? Porque no es el fondo de la cuestión. Puede llegar a ser una ley de blanqueo, pero no es una amnistía fiscal. Porque la amnistía fiscal, tenés una multa de entrada del 20% si te presentás como voluntario, del 20% de tu patrimonio, de tus activos en el extranjero, sin declarar, que es muchísimo, ¿no es cierto? Pero otros te dicen, no, bueno, pero la ley penal tributaria es mucho más grave, por lo cual estás dándole beneficios a los mismos de siempre. Sí, bueno, pero la ley penal tributaria existe y no pasa nada. Bueno, sobre ese punto existe y no pasa nada. Quiero después hacer varias preguntas porque es lo que muchos dijeron, ¿no? Che, ya tenemos herramientas. Claro. ¿Por qué no las están aplicando? Pero tenemos un informe antes bueno, que resume un poco todo lo que viene ocurriendo en estos días, así que después seguimos charlando. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. Se los llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Compraron dólares baratos, hicieron carry trade, se los llevaron. Bueno, la verdad, ¿por qué la tiene que pagar el pueblo argentino? Obviamente todo lo que se pueda realizar para identificar capitales fugados ilícitamente, combatir la evasión, bienvenido sea. Es un mamarracho, es un blanqueo trucho. ¡Oh! ¿Quién es este? Es el del fisco y te está mirando. ¿Qué es lo que ve? Ve a un joven con una casa hermosa, con efectivo ilimitado y sin empleo. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el hombre del fisco? Que soy traficante. Mal, 1.000.000 de veces peor. Que evades impuestos. Es un blanqueo para aquel que todavía nunca declaró el dinero. ¿Por qué digo que es un blanqueo? Porque si vos tenés dinero no declarado y la AFIP te lo encuentra, tenés que pagar el 35%. Claro. Y acá estás ofreciendo que aquel que tiene dinero no declarado pague el 20%. Si yo miento y digo que la transferencia que hice, que pasó por el Banco Central, fue para cancelar deuda en el exterior, y en realidad esa transferencia fue para ir a una cuenta mía, que el Banco Central no tiene poder no tiene potestad sobre esa parte de la transferencia, estoy mintiendo, estoy lavando activos. Disparatado, directamente disparatado, para cobrar impuesto a quien comete un delito. Pero es para que no hablemos de... Para que no hablemos de esto, para que no hablemos de la inflación, para que no hablemos... Vos sabés que eso es humo, ¿no? Pero por supuesto... No va a salir. Obviamente, no solo no va a salir, no puede salir. ¿Qué he hecho yo mal? ¿En serio? Excepto ganar dinero. Triunfar.
Todas esas reglas y regulaciones arbitrarias inventadas por políticos para sus propios fines. Hablan de 340.000 millones de dólares que están en el exterior. Hay que ver cuánto de eso está declarado y cuánto no declarado, que se ha fugado. Bueno, lo que yo quiero que quede claro es que no le estamos cobrando a los ricos. No es una, digamos, una contribución, una penalidad para los ricos. Es para los que evadieron, los que se llevaron la plata afuera y no pagaron impuestos. Es un mamarracho, es un blanqueo trucho. No va a salir, no puede salir. Bueno, voces y voces. Sí, a mí me gustaría que Hernán vuelva a explicar. Recién arrancó por ahí, le pareció importante por qué aclarar que no era un blanqueo, sí o no, y qué pasa con las herramientas actuales con las que se podría o no. Es la pregunta, hacer exactamente lo mismo. Mira, hoy obviamente existe una ley penal tributaria, que obviamente Natalia puede hablar 10 veces mejor de eso. Yo la conozco desde el otro lado, de tratar de escaparla, desde en su momento. El problema es que la ley, primero y principal, no está funcionando. De hecho, porque hay 400.000 millones, 360.000, si querés, millones de dólares argentinos en el exterior sin declarar. Además, la ley lo único que hace es sancionar, multar y el Estado recaudar en función de la multa que cobra. Pero esta ley tiene un beneficiario determinado. Se recauda con un objetivo. ¿El objetivo cuál es? Desgraciadamente, pagarle al FMI. Ojalá se pudiera recaudar para incentivar la industria o para bajar el desempleo o la pobreza. Pero el objetivo es pagarle al FMI. Así que ya hay un beneficiario en el cual van a ir los recursos. Me parece clave. Que coincido con lo que dijo Natalia, que puede llegar a sonar medio naif que pensemos que los bancos americanos, te lo digo yo habiendo trabajado en JP Morgan en New York, es imposible que si no hay una presión de alguien, lo hagan. La presión de Argentina no alcanza. La presión del FMI, que el mandato que tiene, el mission statement que tiene de su creación es estabilizar la economía mundial, estabilizar la economía de los países, los sistemas financieros. Esta es la clave para estabilizar el sistema financiero de Argentina. Natalia. Sí, a ver, es un blanqueo, me parece que no cabe duda de eso. O sea, hay una tasa menor, más allá del funcionamiento de la ley penal tributaria, si pensamos en las multas, en todos los periodos que no pagás, digamos, multa de 2 a 6 veces. La amenaza de la pena de prisión, que en el caso de la Argentina es inexistente, porque la acción penal se extingue si pagás, con lo cual nadie va preso en la Argentina por evadir impuestos, digamos, aún con una evasión agravada. No existe eso en la Argentina, con lo cual el incentivo efectivamente no es tal, ¿no? para cumplir. Ahora, la verdad es que la Argentina tiene otras herramientas, más allá, digo, de la ley penal tributaria, para salir a buscar... ¿Cuáles son? Bueno, hay vigentes acuerdos multilaterales muy importantes, ¿no? La OCDE ya hace varios años, y está en vigencia desde hace varios años, tiene un acuerdo multilateral del que la Argentina es parte para un intercambio automático de información tributaria entre casi 120 países del mundo. Yo escuché que con respecto a eso, el año pasado, en septiembre, ingresó un listado de argentinos con dinero en el exterior, que la AFIP tuvo que hacer un trabajo muy detallado en ver, bueno, cuáles de esas cuentas eran legales, porque hay muchas que están declaradas, y que se recaudaron 600 millones de pesos por parte de eso. ¿Eso es correcto? No sé si el tienes listado información. llegó durante el gobierno de Macri. Fue el primer, es decir, en función del acuerdo firmado, el primer listado llegó durante el gobierno de Macri, que obviamente fue a un cajón. Y después por año llegan nuevos. Llegan, sí, no tengo bien claro los periodos, pero me parece que son anuales o bianuales. Son anuales, son automáticos y tienen un plazo para entrar en vigencia según cada país. En el caso de Estados Unidos, porque pareciera, yo diría, esta le llaman en algunos lugares la ley o el blanqueo Muñoz, ¿no? Por el ex secretario privado de los Kirchner. Yo le llamaría el blanqueo en relación a Estados Unidos, o el blanqueo yanqui, porque en realidad el único país con el que Argentina, con el que el mundo tiene problemas para conseguir información tributaria es Estados Unidos, ¿no? Ahora, Argentina, en lugar de hacer algún esfuerzo por sentarse a firmar un acuerdo intergubernamental con Estados Unidos para obtener cierta reciprocidad en el marco de una ley que Estados Unidos ya tiene, que es la FATCA, con la que tiene acuerdos con un montón de países del mundo en los que hay poca reciprocidad, pero en lugar de sentarse a negociar eso, tal vez pedirle ayuda al FMI para negociar eso, y dice, no, bueno, voy a hacer un blanqueo indiscriminado. Entonces, ¿por qué no usar las herramientas que existen? Digo, incluso el propio proyecto de ley, miren los artículos 20 y 21
2021, le dice a la FIP y a la UIF, che, hagan su trabajo. A mí me parece tristísimo esto, o sea, dictar un blanqueo en el cual el propio Estado le reconoce su incapacidad, su impericia o su complicidad en muchos casos con los evasores es realmente triste. Ahora, Natalia, es que desgraciadamente es así. Yo te digo, bueno, desde el punto de vista... Hernán, para que alguien que por ahí nos está mirando y no te conoce, vos vivías en los Estados Unidos, vivías en Nueva York, trabajabas para el banco Yo trabajé JP Morgan. para Citi, Deutsche Bank, Unión de Bancos Suizos y JP Morgan. ¿Y por qué estuviste preso? Bueno, parte porque me presenté ante la justicia de Estados Unidos y dije que me presenté acá y me presenté en la justicia de Estados Unidos, que yo tenía una cartera de $700 millones, dependiendo de la época del año. Y era, pues, es decir, yo lo resumo, soy parte de los $400.000 millones de argentinos en el extranjero. Cooperé con la justicia de Estados Unidos en todo lo que hace lavado. Bueno, eso es, obviamente no puedo hablar mucho. Y bueno, obviamente en eso me dieron una condonación de pena pero básicamente fue eso. O sea, vos conocés perfecto cómo lo hacen. Trabajé 25 años en este negocio. Corregime si lo digo mal, quiero terminar una pregunta para Natalia, pero corregime si lo digo mal. Los bancos tienen como una gran misión, si querés, detrás de las puertas, de ofrecerle a las grandes fortunas ver cómo se puede sacar la guita afuera vendiendo impuestos. Es una unidad de negocio, como es la unidad de negocio de emisión de deuda. Sí. No sé, estoy hablando de lo que es la banca corporativa. Se sabe bastante poco esto. Claro, pero es una unidad de negocio que tenés, ahora obviamente no los debes tener, pero tenías banqueros sentados en las oficinas de los bancos acá. Bien. Mi pregunta, Natalia, antes de que Flor nos cuente algunos detalles de lo que se quiere obtener. Entiendo el hecho de buscarle lo técnico, me parece que es, por supuesto, es lo que hay que hacer. Ahora, ¿desconoces el valor político que significa una iniciativa de esta manera que necesita correlación de fuerza para poder presionar a todos aquellos que tienen que hacer algo, aún existiendo la regla de juego, pero que hasta acá no se hizo, moviliza de alguna manera para hacer posible una cosa como esta? Es que mi mirada no es técnica, es absolutamente política. Mi pregunta es, digamos, ¿con qué cara el Estado, digamos, le abre las puertas a quienes evadieron impuestos durante años para que con una tasa del 20% ingresen, digamos, al mundo de la legalidad en relación a los que sí pagan sus impuestos, cuando el propio Estado en el mismo proyecto reconoce su incapacidad o su complicidad, digamos, que la norma le diga a la FIP. Me interesa, ¿no será complicidad? Digo, no digo Bueno, de este gobierno, digo en general, sino de quienes tienen que controlar. Sí, yo quizás lo analizo como que le dice, enfóquense en este tema, que es puede ser un punto de inflexión para Argentina, ¿no es cierto? Yo no me suena tan mal que haga hincapié en un caso en particular, que es gravísimo para el país, porque de hecho es el tema de evasión de los problemas de Argentina. Claro. Ese. ¿Y vas a completar? No, digo, a ver, miren el artículo 20 del primer proyecto de ley, ¿no? O sea, una norma que le dice a la FIP, oiga, ejecute en el menor tiempo posible los acuerdos multilaterales para intercambiar información tributaria que ya firmamos con otros países, me parece, digamos, es impresentable. O creer que esto, digo, el absurdo de creer que los bancos extranjeros van a decirle a la FIP, sí, cómo no, aquí tiene los dólares de mis clientes, se los transfiero a la FIP en la Argentina. Además que eso no lo van a hacer, eso está claro. El problema es que por eso la idea es involucrar al Fondo Monetario. Claro. Acá, desgraciadamente, en el caso que se apruebe, hay dos jurisdicciones. Una es la justicia argentina, pero después es la mitad de la película. El resto de la película va a transcurrir o en Estados Unidos o en Suiza o donde estén los activos. A ver, Flor, ¿qué es lo que se quiere recaudar, Flor? Sí, tenemos algunos números para mostrar. Arrancamos con eso. El Frente de Todos, optimista, dice que podrían recaudar $70.000 millones, como vemos en pantalla. Sí. La deuda con el FMI es de $45.000 millones en el capital, así que sobraría, según estas proyecciones, cerca del presidente. Te dicen que no creen que se llegue a eso, pero que si se aprueba la ley se podría conseguir algo. Un fondo para el fondo es la segunda placa que tenemos, que mostramos entonces cuál fue la formación de activos externos, la fuga que están mirando los legisladores que presentaron el proyecto, $86.000 millones en los últimos 4 años. El dinero por fuera del sistema, estos son datos del INDEC, $250.000 millones. Es decir, medio PBI argentino, para hacer una estimación así gruesa, está fuera del sistema. Esto no quiere decir solo ilegal, sino también el que tenés debajo del colchón, digamos, por fuera del sistema bancario. Y después ahí vemos también que la AFIP ya tiene colaboración con 140 jurisdicciones en todo el mundo. Por último, también tenemos para mostrar la foto famosa de esta semana, Cristina Kirchner con el embajador de Estados Unidos en Argentina. Se habló de chocolate, pero se habló de esto que hablaba Natalia, la
FATCA, que significa una ley, un convenio, bueno, ella lo puede explicar mejor, pero de reciprocidad, que no es tan recíproco, porque Estados Unidos te pide información, pero a cambio no te da tanta información, y eso es lo que Cristina le llevó. Dijo, bueno, ustedes también ayúdennos. Y por último, ¿qué piensa el FMI? Esto es central, porque sin el FMI todo esto seguramente no avanza a nivel político. Y lo que vemos es esa publicación la escribió David Lipton, que es la persona, el número 2 del FMI durante el gobierno anterior, que dice el rastro del dinero. Y ahí David Lipton escribía que un gran problema que hay en el mundo para la gobernanza mundial es el dinero que está por fuera del sistema. Hernán, conociendo a quienes lo sacan del país y no quieren pagar impuestos, ¿esto les hace cosquillas? ¿Los moviliza un poco? Mirá, hoy obviamente por el feedback que tuve, es decir, así como yo era banquero, me decías, che, pero hay una ley penal tributaria. Yo me estaba riendo en tu cara media hora. Con este tema no te digo que se preocuparon, pero les hizo ruido. ¿Por qué? Porque el beneficiario es el Fondo Monetario. Siempre y cuando el único involucrado sea el Estado argentino o el Estado brasilero, países latinoamericanos o africanos, que es básicamente lo que cubríamos, no les importa. No les importa. Cuando empieza ya un país es decir, en los cuales pueden llegar a tener graves consecuencias, o un organismo supranacional como es el Fondo Monetario, ya hace otro ruido. Y el tema de por qué instrumentar a la FIP o a la UIF es por la celeridad en el tema. Bien, Natalia. No, a ver, yo creo que esa celeridad es la que tendrían que tener los organismos de persecución de la evasión y del lavado en la Argentina todos los días. A mí me da vergüenza que una ley del Congreso le diga al Estado, che, haga su trabajo. Primero. Segundo, creer que el FMI se va a poner a perseguir evasores en el mundo también es de una ingenuidad importante. Estados Unidos es todo el FATCA, ¿no? Es una ley por la cual Estados Unidos intenta obtener información para su tributación de sus ciudadanos o de sus residentes o de quienes deben tributar aunque tengan residencia en otro lado. A través de esa norma, Estados Unidos consigue información de otros países, pero no da, ¿no? Incluso en los casos en los que hace convenios con un poquito más de reciprocidad, por ejemplo, en el caso del convenio que tiene con Suiza, que es de los más recíprocos, por ejemplo, no te dice quién es el beneficiario real de una cuenta que está a nombre de una sociedad, con lo cual en el caso de la Argentina no te daría nada, porque todo el dinero está a nombre en general. Me de imagino sociedades. que tanto Hernán como Natalia vamos a saludablemente escucharlos mucho en los próximos días, a ver cómo avanza esto. Desde ya, a mí por lo menos me parece una discusión interesantísima. Que estemos hablando de esto ya me parece un avance. Después veremos si, como dice Natalia, no hay mucho para esperanzarse o, como dice Hernán, efectivamente el Fondo Monetario va a incrementar las presiones. Desde ya, gracias por haber venido. Gracias. Hernán, Natalia. Bueno, nos estamos yendo mañana Desiguales, por supuesto, a las 9 de la noche, pero el viernes, atenti, porque para mí el viernes cambia todo. Quiero que sepan que el viernes cambia absolutamente todo. A partir de las 10 de la mañana, transmisión especial de la televisión pública con el sorteo del Mundial. Desde Qatar. ¿Qué nos va a tocar? Mirá, ahí está la cuenta regresiva, ¿Dónde? Trujillo. La tengo yo aquí. Un día, Mirá. 12 horas, Aquí, 51 minutos. Perfecto. Maravilloso. ¿A quién quieres en primera ronda? Natalia es futbolera. ¿Hernán, vos sos futbolero? Sí, soy futbolero. ¿De qué cuadro sos? De Boca. ¿Vos, Natalia, también? También, como toda la gente de bien, claro. Bueno, terminamos bien. Terminamos bien. Iba a haber quilombo, al final terminamos bien. Decía que era de River, sonaba. No me preocupa tanto el grupo, me preocupa después con quién nos cruzamos en la siguiente, en la siguiente fase. Bueno, veremos. Bueno, chau, viernes 10 de la Saba, mañana chau. eso. Está bien, chao.